Buenos días, soy Maritza Aranguren, coordinadora de eventos internacionales del Campus Universitario Uniacademia en Colombia. Prosiguiendo con el segundo ciclo virtual de conferencias jurídicas internacionales, Uniacademia tiene el gusto de presentarles al Dr. César Saavedra Madrid, quien disertará el tema El rol del derecho suave en la valoración de la caducidad, un ejercicio de ética judicial. El doctor César Saavedra Madrid tiene estudios de pregrado en Derecho y Filosofía, especializaciones en Derecho Comercial, Laboral, Administrativo y Constitucional. Estudios de Derecho Laboral con la OIT, doctorado en Derecho, Ética Judicial. Docente de especialización y maestría en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho, juez y formador de la Escuela Judicial. Autor de varios artículos y libros publicados. Bienvenidos. Atento saludo. Hoy vamos a hablar sobre el soft law, o llamado también derecho blando. Este instrumento ha tenido un gran desarrollo desde que fue empleado a mediados de los años 30 del siglo pasado por McNair y fue popularizado con la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Su naturaleza jurídica, su producción y alcance plantean retos a los teóricos. En un texto de 1997, El pluralismo jurídico en la sociedad mundial, Teubner lo refería a un derecho sin Estado, e incluso podría decirse observando lo que sucede con los derechos humanos contra el propio Estado. Precisamente en este caso escribió Luhmann en El derecho de la sociedad de 1993 que sería insoportable que el derecho se dejara al arbitrio de la política regional. Los soft law proliferan entonces cada vez más. Ahora los encontramos en los contextos de la ecología, de la lex mercatoria, del deporte, etc. Y en lo que a nosotros importa, en la justicia. Esta charla la realizaré en 4 ejes transversales. Permítanme compartir pantalla a fin de facilitar la presentación. Decía entonces que esta charla la voy a desarrollar en 4 elementos. El primero es la naturaleza y alcance del soft law. Este primer eje busca caracterizarlo para orientar la discusión. Un segundo elemento será el caso práctico que pretende centrar esa discusión en el tema de la justicia. El tercero es la aplicación del soft law al caso práctico a fin de establecer si el mismo impacta y la manera como lo hace. Y finalmente, un análisis jurídico en torno al soft law ya en nuestro contexto para recoger toda la discusión. Uno de los elementos entonces que espero quede al final claro es que diversos sectores de la sociedad mundial están desarrollando lo que Teubner llamó el derecho global propio, producido en un relativo aislamiento del Estado, igualmente a veces en contra de la política internacional oficial. Es decir, como dice Giddens, en las consecuencias de la modernidad, y lo reitera Teubner, un derecho sin Estado. Esta naturaleza jurídica del soft law vamos entonces a analizarla en este primer elemento. Esta charla se llama El rol del derecho suave en la valoración de la caducidad, un ejercicio de ética judicial. Mi nombre es César Augusto Saavedra Madrid y les agradezco su atención. El origen del soft law como elemento del sistema de fuentes es ubicable en el derecho internacional. Básicamente en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya en los Países Bajos, es donde por primera vez empieza a mover ese término. Soft law
igual se traduce derecho suave, derecho blando, derecho indicativo, como pueden ustedes ver, y suele oponerse al hard law o el derecho duro o legal o estatal. Es decir, la norma como nosotros la conocemos es hard law. El soft law es de otra naturaleza. ¿Dónde se ubican entonces en el sistema de fuentes nuestro el soft law y el hard law? Este primer elemento en torno a la naturaleza y alcance del soft law, decía, podemos rastrearlo hacia la Corte Internacional de Justicia. El soft law como un elemento esencial, básicamente lo vamos a encontrar en varias sentencias que ya están empezando a utilizarse. En estas sentencias de la Corte Suprema del año 2011 y del año 2012, sobre las que volveremos más adelante, básicamente lo que se hace es aplicar lex mercatoria, incluso algunas frente a los principios de UNIDROIT para el caso de las disputas comerciales. Estas son sentencias del doctor Namen. Además de eso, quería relatarles, y lo recogeremos también, esta sentencia, la T967 del año 2014, que es notablemente interesante, porque a partir de la aplicación de soft law en la recomposición de la subregla de decisión, la Corte lo que hace es rehacer el derecho probatorio. Más aún, en esta sentencia 967 del año 2014 se dispuso que todos los jueces de familia debían entrar en un proceso de capacitación, así se hizo, a fin de mirar la aplicación de estándares internacionales en la violencia de género y otros elementos más. Decía entonces que sistema de fuentes nuestro, que está en el 230, tiene dos incisos. El primer inciso, como pueden ustedes ver, señala que los jueces solo están sometidos al imperio de la ley. Ya tenemos claro entonces que ley comprende muchos otros elementos, ley no solo en sentido formal sino material. Pero con el tiempo a este primer inciso se han agregado los precedentes jurisprudenciales y los principios constitucionales. Los he puesto allí en ese inciso porque, digamos, hay cierta todavía discusión en torno a él, pero todos parecen estarse ubicando en este inciso, en lo que hace a las preferencias de la doctrina. Como ustedes pueden ver, el inciso 2 ya va a hablar de los criterios auxiliares de la actividad judicial. Estos precedentes, ¿qué son sino jurisprudencia? ¿Cuál es entonces la diferencia entre esa jurisprudencia del inciso 1, esos precedentes que son fuente directa, y esa jurisprudencia del inciso 2, que es una fuente auxiliar? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, la Corte Constitucional lo que ha dicho es que los precedentes del inciso primero alude a las decisiones del propio órgano de cierre. Así que si estamos laborando una sentencia o trabajando una demanda en la jurisdicción ordinaria, debo ir a mirar el precedente en la sala respectiva de casación de la Corte. Si es en el Consejo de Estado, el asunto es un poco más complejo, porque el artículo 36 de la Ley 270 lo que dijo, en esencia, es que el Consejo de Estado tiene facultad para reglamentar qué secciones del Consejo de Estado se ocupan de determinados temas. Y ya el Consejo de Estado profirió hace mucho tiempo un acuerdo reglamentario, de hecho lo ha modificado hace tal vez un año, y allí se dice cuáles son los temas respectivos de cada sección. Significa entonces que si estamos trabajando asuntos laborales, el órgano de cierre del Consejo de Estado es la sección segunda. Es posible que ustedes encuentren fallos de tutela de la cuarta o de la quinta, revocándola a la segunda, pero el órgano de cierre sería la sección segunda. Igualmente quedarían incorporados en este sistema de precedentes obligatorios no solo las decisiones del propio órgano a las que me he referido, sino las de la Corte Interamericana en virtud del control de convencionalidad que introduce pues ese artículo 2 de la Convención. Pero además quedarían incluidos dentro de ella las sentencias de la Corte Constitucional. En suma, tenemos siempre al menos tres órganos de cierre: el propio nuestro,
el de la Corte Interamericana y el de la Corte Constitucional. Si los precedentes entonces del inciso primero son los precedentes obligatorios, son aquellos del propio órgano o los de la Corte Interamericana o de la Corte Constitucional. La jurisprudencia que estaría en el inciso 2 son aquellos criterios auxiliares que yo puedo tomar en préstamo de otro órgano de cierre porque me pueden servir. Vale decir, si estoy trabajando en la sección segunda del Consejo de Estado, puedo tomar temas de la Sala de Casación Laboral que en algunos presupuestos puede haber estudiado mejor el asunto. En ese caso, ello sería una fuente auxiliar. En general, estos sistema de fuentes, tiene dos componentes o tiene dos elementos en los que se da origen al derecho. Primero, los elementos materiales, que son esas circunstancias, pues que obviamente conducen a la producción del derecho, y los elementos formales, la ley, la jurisprudencia, la costumbre, por ejemplo, como un elemento formal, no estaría dentro del sistema de fuentes del 230, pero evidentemente hay que incluirlo allí, es una omisión. Decía entonces que el asunto va a ser dónde ubicamos en ese artículo 230 al soft law, dado que tiene una naturaleza muy particular. Antes de responder o intentar responder esa pregunta, déjenme decirle que la Corte Internacional de Justicia, que es de donde se dice que se origina buena parte de la doctrina del soft law, ha tenido un desarrollo en ese artículo 38. La Corte Internacional de Justicia, le recuerdo, produjo un estatuto que es el que regula toda su actividad. La Corte Internacional de Justicia hace parte es un órgano judicial de las Naciones Unidas, hace parte de las Naciones Unidas, pues es su órgano judicial, y este estatuto hace parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas. Así que cuando se intentó ver la fuente, la mayoría empezó a ubicarse en ese artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué se ubicó allí? Bueno, porque Arnold Duncan McNair, que es a quien he mencionado en un comienzo, fue el primer magistrado, fue uno de los primeros magistrados en la Corte Internacional de Justicia, y él empezó a utilizar el concepto del soft law. Jurista inglés muy importante, tiene un desarrollo interesante en el derecho internacional, empezó a utilizarlo, entonces todos empezaron a intentar ver en ese artículo 38 el fundamento del soft law. Pero digamos que hayan habido cuestionamientos en ese sentido, y los han habido básicamente porque, primero, formalmente es difícil entender que el soft law pueda estar allí. Si ustedes miran ese artículo 38 en cada uno de esos literales, se van a dar cuenta que no es una convención, es decir, no es un acuerdo. El soft law no va a ser un acuerdo entre estados, de hecho es un derecho sin estado, como dice Teudald. La costumbre no sería el soft law, no estaríamos hablando allí. No es un principio general del derecho el soft law, porque no cumple al menos tres condiciones de las que normalmente se suele decir tiene un principio general del derecho. Primero, no tiene una función crítica porque no es la imagen ideal de un derecho. Segundo, no tiene una función integradora porque realmente él no tiene una función subsidiaria ante la falta de normas, y finalmente no tiene una función interpretativa que permita aclarar dudas o superar ambigüedades. Así que esto ha dificultado y dificultará esa naturaleza del soft law. Así que el artículo 38 va siendo un artículo que realmente no puede tenerse como fundamento. Esa interpretación de McNair de lo que sería el concepto del soft law se mueve en dos elementos que vamos a encontrar en un primer periodo en el año 70. Es primero la interpretación. Soft law, dice él, está entre lo que es la interpretación de una norma y la modificación de la norma. Está a medio camino entre los dos. Y aquí encontré esta definición muy interesante de Avi Saab de 1993 en un texto llamado Elogio del Derecho Mudo, algunas reflexiones sobre el papel del soft law en el derecho internacional contemporáneo.
Y fíjense ustedes cómo va a definir al derecho, en el derecho el soft law. Va a decir que es una expresión descriptiva de enunciados normativos. Y quiero llamar la atención al hecho de que se emplea el término descriptivo en lugar del término prescriptivo. Prescriptivo es lo que es una norma. Una norma prescribe un comportamiento. Sin embargo, un soft law va a describir un enunciado normativo. En ese sentido, ni es doctrina, no es interpretación, no tiene una función distinta a la de cuestionarse cuál es entonces su naturaleza, porque esa función no está muy clara. No obstante, ya lo vamos a ver, estas reflexiones responden a una opinión común. Kablers, en su escrito 2005, Reflexiones sobre el soft law internacional en un mundo privatizado, habló de una fase de justificación del soft law. Es decir, el análisis se realizó desde la relación con el hard law. Y esa es una línea muy tradicional, analizarlo en relación con el soft law, con el hard law, es decir, con el derecho duro, que no sería otra cosa más que la norma como la conocemos y por tanto su característica de obligatoriedad como rango esencial que define a la norma que la conocemos. El hard law sería entonces una norma obligatoria y el soft law empieza a cuestionarse desde allí porque estaría entonces atado a una discusión en términos binarios, legal o ilegal, vinculante o no vinculante. Algunos incluso adoptaron la perspectiva de considerar el soft law como normas extralegales o al menos no legales. Esta circunstancia de ver el soft law en relación con el derecho duro, con el hard law, realmente va a tener un elemento problemático porque es como dice Teuner, un ángulo que no concita la voluntad real de lo que es un soft law. El soft law es, como dijo él, un derecho sin Estado. Ya vamos a ver en qué consiste ese soft law. Pero el hard law es un derecho del Estado. De manera que la circunstancia de tener una textura normativa con un moderado grado de relevancia jurídica, digamos que va a diluir esa obligatoriedad. En suma, el hard law es un derecho duro, producido por el Estado, es obligatorio. El soft law no va a ser producido por el Estado. Ya vamos a ver quién lo produce. No va a ser producido por el Estado. Pero además de que no es producido por el Estado, no es un derecho que tenga una obligatoriedad totalmente clara. Sin embargo, vamos avanzando cada vez más en esa perspectiva. Lo cierto es que ese enfoque de Magner de ver a medio camino el soft law entre lo que es la interpretación y la modificación es la perspectiva, por ejemplo, de UNIDROIT. UNIDROIT establece una serie de principios y elementos que se pueden tomar en préstamo para resolver una serie de discusiones. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, entonces conocido como UNIDROIT, establece o crea desde hace mucho tiempo una serie de principios por los que se regula el derecho comercial. Estos principios funcionan como reglas generales que regulan contratos internacionales cuya obligatoriedad deriva únicamente de la voluntad de las partes. Este soft law, principios de UNIDROIT, se ha empleado, les decía en un comienzo, en disputas por parte de la Corte Suprema en la Sala de Casación Civil, quien, si bien no ha indagado en torno a la naturaleza y alcance del soft law, lo ha empleado como un principio a veces interpretativo y otras para fortalecer la argumentación, de manera que utiliza el soft law en una de las dimensiones de Magner. Esto puede verse, por ejemplo, en esta sentencia del 30 de agosto y del 8 de septiembre del año 2011, pero de manera más clara en esa sentencia del 21 de febrero del año 2012, expediente 2006-537-1. En este en particular
La Corte empleó el soft law como sustento de la excesiva onerosidad del artículo 868 del Código de Comercio, también para fijar el alcance de la excesiva onerosidad en el derecho privado nacional. A su vez, UNIDROIT es una instancia intergubernamental cuyo estatuto orgánico se produjo en Roma el 15 de marzo de 1940 e incorporó en nuestra legislación con la Ley 32 del 92. Aquí entonces es claro que una posible obligatoriedad de esos principios de UNIDROIT, que sería el soft law, que estoy considerando, derivaría de la ley, en razón a que el objeto de UNIDROIT es estudiar los medios de armonización y coordinación del derecho privado entre los estados o entre grupos de estados. Y los principios, pues obviamente van en esa perspectiva. Lo mismo vale decir para el soft law de la WATO, la Organización Mundial de Comercio. Esta Organización Mundial de Comercio produce muchos soft law a través de los cuales se van, digamos, regularizando las transacciones. Esta Organización de Comercio, el posible obligatoriedad derivaría realmente del Acuerdo General sobre Aranceles del GATT, que fue firmado en el año 47. Nosotros somos miembros desde 1984. El GATT se transformó finalmente en ese Acuerdo de Macarrés del 15 de abril de 1994 en la Organización Mundial de Comercio. Igual del hecho, pues, de que exista una naturaleza intergubernamental, que haya presencia de funcionarios gubernamentales que forman parte de las delegaciones permanentes, pues contribuye pues, a darle fuerza a los soft law de la WATO. Estos soft law juegan en esa doble dimensión del eje lata y el eje ferenda, de la que habló Magner, y por ello Futter llamó a su escrito de 2010 la vuelta al soft law para conciliar las antinomías del derecho de la WATO. Pero algunos soft law tienen un componente menos estatal. Tal es el caso de los Incoterms. Los Incoterms son, digamos, principios producidos por la Cámara de Comercio Internacional. Son normas sobre condiciones de venta que establecen los derechos y obligaciones de comprador y vendedor en los intercambios comerciales. La sección cuarta del Consejo de Estado se enfoca mucho en ellos a la hora de establecer responsabilidades, e incluso la DIAN es muy acuciosa verificándolos cuando se trata de mirar este asunto de mercancías. Estoy hablando de los asuntos aduaneros que maneja la DIAN. En todos estos casos, tanto los principios de UNIDROIT como los de la WATO, como los de Incoterm, serían principios que derivarían de alguna manera su obligatoriedad de cierto carácter intergubernamental. Algunos han llamado la atención hacia esta sentencia T967 y hoy lo señalo. Esta sentencia va a cuestionar ese moderado grado de relevancia jurídica del soft law, porque aquí ya no estamos hablando propiamente de acuerdos interestatales, sino de unas convenciones y unos tratados en el contexto de los cuales se daría los soft law. En estas sentencias del año 70, jurisprudencia básicamente y doctrina, se fue identificando el soft law. Entonces estoy recogiendo la discusión con cargo al hard law como un enfrentamiento, pero esta sentencia 797 va a concebir un enfoque que es propio de los años 80. Verán ustedes, esta sentencia relata un proceso de divorcio que promovió la cónyuge con fundamento en la causal de ultrajes, trato cruel y maltratamiento de obra, que se alegó tuvieron origen en los celos desmedidos del cónyuge. El fallo de la jueza de familia negó el pedimento afirmando que no se estructuró la causal porque no se probaron los hechos constitutivos de la violencia y agresión y maltrato físico y psicológico que se habían alegado. Para fallar, la tutela, que revocó la proferida por el Tribunal Superior que había negado, dándole la razón a la juez, la Corte, además de las normas internas y su propia jurisprudencia, se apoyó en hard law nacional
y en las convenciones de Belém do Pará y la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida tradicionalmente como la CEDAW. E igualmente lo hizo en ciertos soft law producidos, y atención a esto, en el contexto de la CEDAW, como el documento que ustedes ven del año 96, que es la 53, que contiene el informe de la Relatora Especial sobre la Violencia de la Mujer, así como la Recomendación General 19 del Comité de Verificación de la CEDAW o la comunicación del año 2005 de ese comité. Con todo este material, normas, jurisprudencia y soft law, la Corte reconfiguró, armó una subregla de decisión, la premisa mayor en el caso de las decisiones, y pasó página al derecho probatorio porque lo rehizo y reelaboró ciertas reglas en el derecho probatorio cuando se trata de circunstancias de discriminación o debilidad manifiesta en que se pueden encontrar ciertos actores. Por eso esta sentencia es tan importante, porque se van a replantear muchos elementos del derecho probatorio. Entre otras cosas, alivianó cargas procesales y releyó pues, los principios como el de igualdad y no discriminación, abandonando patrones culturales discriminatorios y estereotipos de género que normalmente están tras las interpretaciones jurisprudenciales y de las cuales a veces no somos ni conscientes. Fallos como este de la Corte Constitucional se mueven ya en una posición distinta a esa de los años 70 y es la adoptada por las internacionalistas en la década de los 80. En esta interpretación de los 80, el soft law es puesto en relación con el hard law, pero de una manera distinta, porque al introducirse soft law o producirse soft law en el contexto de la CEDAW, para hablar de esta sentencia 797, ya no hay un enfrentamiento binario, soft law, hard law, sino que el soft law parece ir en cierta gradación hacia el hard law. El derecho suave ya no se enfrenta al derecho duro, sino que parece que va como siguiéndole el rastro. El citado escrito de Futter, de la Watto, que mencioné, realmente ya va en este ángulo. En resumen, los derechos y obligaciones jurídicamente vinculantes para los estados y organizaciones internacionales contenidas en los tratados o convenios internacionales en que se produce va a ser parte de estos elementos en que se mueven los años 80. Y voy resumiendo así. Años 70, un enfrentamiento entre el derecho suave y el derecho duro. Años 80, ya va un poco el derecho suave como en la misma línea del derecho duro. Y entonces ya tenemos cierta relación y, por decirlo de alguna manera, los derechos y las obligaciones en estos casos entonces parece que son comunicadas al derecho suave por el derecho duro en el que el derecho suave se produce. Este enfoque funcionalista pareció funcionar bastante bien. La verdad pareció funcionar bastante bien. Pero hacia la década del 80, más exactamente en 1989, aparece este escrito de Jim King. Y en este escrito llamado El desafío del soft law, desarrollo y cambio en el derecho internacional, soft law puso el dedo en la llaga porque recordó que algunos de los tratados, es decir, de derecho duro, realmente no son duros. Hay obligaciones blandas, hay más que todo exhortaciones. Si eso es así, entonces ¿de dónde la obligatoriedad del soft law? Pero además de esos tratados existen resoluciones no vinculantes o al menos voluntarias que van a poner en punto de discusión esa claridad que teníamos antes. Igualmente, y es hacia donde nos estamos dirigiendo, y ya estamos aterrizando un poco en el tema, vamos a tener códigos de conducta que son formulados y aceptados por organizaciones internacionales y regionales. Si estamos hablando entonces de códigos de conducta que son exhortaciones,
Si estamos hablando de que además se producen soft law, no solamente esos códigos de conducta serían soft law, sino que además estamos hablando de tratados y de convenciones que no tienen obligatoriedad, vuelve y juega la pregunta, ¿de dónde entonces surge la obligación de observarlos? Códigos de conducta, un claro ejemplo, quizá el mayor que podamos tener a nivel internacional, perdón, son los principios de Bangalore. Estos son muy interesantes porque es un texto de ética para jueces, pero también para el comportamiento judicial en general de todos los actores que intervienen en el proceso. Principios de Bangalore se gestó por impulso del Centro de las Naciones Unidas para la Prevención Internacional del Delito y en el marco del Programa Mundial contra la Corrupción. Este soft law abordó un tema de mucha preocupación en ese momento, sigue siéndolo, la desconfianza en la judicatura. En 2001, el Grupo Judicial de Reforzamiento de la Integridad Judicial, una instancia compuesta por un grupo representativo de presidentes de tribunales supremos y magistrados de tribunales superiores de diversas partes del mundo, produjo este documento. La observación del soft law, entonces, proviene de una exhortación a hacerlo que está contenida en esta resolución de julio del año 2006, que ustedes encuentran allí, que fue producida por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas, en su preámbulo, marcó un objetivo: crear condiciones bajo las cuales pudieran mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes del derecho internacional. Atención allí porque ya empezamos a ver que estamos hablando de la buena fe para observar ciertos elementos del derecho internacional. Desde entonces, el desarrollo del derecho internacional y el respeto entonces por los mismos ha sido clave en este trabajo de la organización. Lo clave entonces hasta el momento es que códigos de conducta como el principio de Bangalore es un principio que fue creado en un contexto no obligatorio, proviene de una resolución de exhortación y sin embargo algunos países, Bolivia entre otros, pero también España y muchos otros, ya los han adoptado como práctica judicial interna, es decir, les han dado un carácter obligatorio. ¿De dónde entonces proviene esa obligatoriedad? Voy resumiendo. Años 70, enfrentamiento, derecho suave, derecho duro. Años 80, el soft law, el derecho suave, ya no se enfrenta tanto, sino que es puesto más en una relación con el derecho duro. Pero en el año 90, a partir de Chinquín, no todos los tratados y convenios son cláusulas obligatorias y por tanto también existen, como en este caso, resoluciones exhortativas y códigos de conducta. Así que esto reconfigura la apreciación y algunos dicen, bueno, en estos casos, pues como la Convención de Viena va a hablar en ese artículo 26 del Pacta Sunt Servanda, pues lo que nosotros tenemos entonces es que pues el principio de la buena fe es lo que va a obligar al cumplimiento. Nosotros señalamos que estas reglas en que se inscribe, por ejemplo, ese código de reglas de Bangalore va a tener un correlato en nuestro contexto. Y es que nosotros también tenemos uno igual. Y también tenemos un soft law igual. Y ese es el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Verán ustedes, el 22 de febrero del año 2012, el Consejo Superior de la Judicatura dio a conocer que había resuelto aprobar el Código Modelo Iberoamericano. De hecho, esta foto que ustedes ven aquí a la izquierda es del Consejo Superior nuestro. Dio a conocer que había pues adoptado aprobar este Código Iberoamericano. Dijo que no tenía una fuerza vinculante formal. Volvemos al mismo problema del soft law, pero era una autoridad moral de referencia judicial y exhortó a todos los jueces, los exhortó a tenerlos en consideración. No me detendré a analizar esta perspectiva porque en el año 2018
la editorial Ledger publicó esta investigación de 5 años que adelanté en el doctorado, eh, además de recoger los modelos de ética judicial que nos han regido, de mirar la ética judicial de los abogados, de ver cuáles son las discusiones de fondos centrales y de establecer una serie de propuestas, son casi 400 y tanto de hojas donde hay esa investigación de 5 años, pues no me voy a detener, decía, porque todos esos elementos están allí. Yo quiero aquí relevar una circunstancia interesantísima de la editorial, y es que en la edición actual del año 2020, ya incorporando la ley 2080, que hizo Ledger del código nuestro, el contencioso administrativo, puso una cosa interesantísima, y es que puso en las primeras hojas, transcribió el Código Iberoamericano de Ética Judicial, y vamos a darnos cuenta de lo importante que es este ejercicio que hizo la editorial. Creo que debería repetirse para todos los demás códigos, pero no solamente, sino de las reglas de Brasilia. Ya vamos a ver por qué. Lo cierto es que yo sí voy a mostrar, no me iba a ocupar de este asunto, pero sí lo voy a hacer con la forma en que este código modelo iberoamericano de ética judicial va a jugar con las llamadas reglas de Brasilia, que es otro soft law, otro soft law. Así que las reglas de Brasilia van a tratar sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Lo que ustedes ven aquí es la circular del año 2020. Esta es una circular muy importante porque lo que va a hacer es lo mismo que en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, a decirle a los jueces: deben tomar en consideración las reglas de Brasilia, que habla del acceso a la administración de justicia. Y lo que ha sucedido es que se actualizaron esas 100 reglas que se habían concebido originalmente en Brasilia, y se actualizaron a 73 de esas reglas en el año 2018 en Ecuador. Actualmente se está preparando la reunión, o terminando la reunión, donde preparar la reunión que va a suceder en Panamá. Allí, en esta actualización de reglas, lo que se nos va a decir es que hay una política pública de acceso a la administración de justicia. Ustedes van a encontrar en internet, les recomiendo el manual de aplicación de las 100 reglas de familia en el ámbito de la defensa pública. Igualmente, este texto, que es una guía comentada en torno a la presentación de las reglas de Brasilia, son documentos interesantes. El Código Iberoamericano de Ética Judicial, van a ver ustedes la circular allí puesta, que es esta circular del año 2012. De suerte que tenemos entonces dos soft law. Por un lado, un soft law que tiene que ver con las llamadas reglas de Brasilia, y por el otro, el soft law que tiene que ver con el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Resumiendo entonces, nosotros tenemos dos soft law que van a ser obligatorios para nuestro caso. Y esos dos soft law obligatorios para nuestro caso, en el ejercicio que vamos a hacer, son el Código Iberoamericano de Ética Judicial y las reglas de Brasilia. Con esto voy al segundo eje, que es el caso práctico. Esta es la propuesta que les digo que podemos trabajar. Básicamente es un trabajo, es una demanda sobre desplazados de la violencia. Como pueden ustedes ver de las fechas que hay, desde el año 2014 se presentó la denuncia. Básicamente estas personas habían sido amenazadas desde el año 2012 por gente que decía que era paramilitar. En el año, finalizando el año 2013, fueron ultimados, murió uno, otros fueron lesionados, huyeron, y hacia el año 2014 presentan la denuncia en la fiscalía. La denuncia no avanzó mucho, no se sabe mucho sobre ella. Se dice que eran victimarios, o ellos aseguran que fueron victimarios, los que se capturaron por parte de la fiscalía, y luego se los dejó en libertad.
En todo caso, ellos se desplazan. Cualquiera que vea, por ejemplo, este elemento de la denuncia sabrá que en términos del artículo 164, pues la caducidad, porque la denuncia, la demanda es presentada ya en el año 2020, la caducidad pues está en términos generales más que cuestionada. Digamos que aquí es donde empieza a funcionar estos hechos del caso porque tenemos que tomar una decisión. La norma de la caducidad va a hablar del delito de desaparición forzada. Y aquí se está hablando de desplazamiento forzado. Dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, lo común que tienen estos delitos es que son delitos de lesa humanidad. Y aquí es donde el asunto debemos investigarlo antes de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque la desaparición forzada realmente no se menciona en la norma, el desplazamiento forzado, decía, no se menciona en la norma. Sin embargo, la sección tercera del Consejo de Estado en este auto del año 2011, lo incluyó. Así que tenemos, si bien tenemos entonces el de desaparición forzada en la norma, el desplazamiento forzado también es posible demandarlo. ¿Qué tenían en común ambos? Pues obviamente son delitos de lesa humanidad. La lesa humanidad, en este caso, para tener una idea de ella, es bueno ir a la sala de casación penal porque realmente no tenemos una conceptualización de la misma. Tampoco en general la necesitaríamos. En este auto del año 2012, la Corte recordó que no tenemos una definición del delito de lesa humanidad, pero sí el Código Penal en estos artículos 101 y 102 se va a ocupar del delito de genocidio y en este 135 a 164 estos artículos hablan de la violación al derecho internacional humanitario. Por tanto, son delitos que se inscriben en el contexto general de la lesa humanidad. Pues bien, la Corte, en la Sala de Casación Penal, lo que nos va a decir es que el delito de lesa humanidad lo señala, es que en ese auto del año 2010 es que va a tener dos características que afectan de manera distinta a los procedimientos ordinarios el principio de legalidad. El primero es que no es posible invocar la obediencia debida para eludir el castigo porque los delitos imputables al individuo, sea o no órgano o ente estatal, o haya actuado en cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico, no lo va a eximir. Lo segundo es que estaría excluida de los marcos temporales de los delitos ordinarios porque conforme a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 2391 de 1968, vigente desde el año 70, se precisó que no es posible que exista prescripción. Pero la Sala de Casación, en las sentencias del 21 de septiembre del año 2009, radicado 32.022 y radicado 9145-2015, del 15 de julio del año 2015, expediente 45.000, no es 75 como lo están viendo allí, siempre dice que el sujeto activo de la infracción no se haya identificado o individualizado y efectivamente vinculado a la investigación, entre tanto no está corriendo en la prescripción. A su vez, la sección tercera, entonces, a partir de este desarrollo, lo que hizo fue tomar en un comienzo el término de imprescriptibilidad de la acción penal y lo, digamos, utilizó para pensar la caducidad. Y esta fue, digamos, una de las primeras aproximaciones, que es la que hay en esta sentencia del 17 de septiembre del año 2013. Pero luego, en este auto del año 2015, radicado 51.575, el Consejo de Estado en esta subsección A dijo, bueno, una cosa es la imprescriptibilidad, que alude a la obligación del Estado de investigar los delitos. Y otra cosa es la caducidad,
que se refiere a la posibilidad de obtener una indemnización por los daños que pueda causar un agente estatal. De suerte que desde la imprescriptibilidad de la acción penal razonó la de la acción administrativa y dijo que era paradójico entonces declarar responsable penalmente a quien ha actuado en su condición de agente estatal y se guarde silencio respecto de la responsabilidad del Estado por las mismas circunstancias. Luego, en el año 2015, que se hace esta diferenciación, va a aparecer una tendencia que ya se había venido anunciando en el año 2012, radicado 41.377, es otro auto del 21 de noviembre, que señaló que parecía no ser una analogía dable esta de pensar la caducidad desde la imprescriptibilidad de la acción penal. Así que teníamos dos posiciones enfrentadas y en esta sentencia de sala plena del 29 de enero del año 2020, es una sentencia de unificación, radicado, como ustedes ven ahí, 61.033, se reconfiguró esa regla diciendo que ese artículo 164 tenía las tres posibilidades que ustedes ven aquí: que aparezca la víctima, que quede ejecutoriado el fallo, o desde el momento en que ocurrieron los hechos puedo demandar, de suerte que en cualquiera de estos eventos la caducidad estaría restringida a que o apareciera la víctima o que quedara ejecutoriado el fallo del victimario o que si la persona quería demandar desde los inicios lo hiciera. El hecho es que la caducidad como un elemento pues que estaba involucrado en la posibilidad de obtener una indemnización resultaba pues conexo con la imputabilidad del daño que en un momento se pudiera hacer. Lo que dijo el Consejo de Estado casi textual es que la caducidad es exigible cuando el afectado cuenta con elementos para inferir que el Estado estuvo involucrado en el acceso, en la acción o la omisión causante del daño y por tanto resulta imputable el daño. Esto significa que en el caso concreto que nosotros estamos viendo, los sindicados de las lesiones de muerte causaron un desplazamiento y ellos se identificaron como paramilitares. Así que no tenemos muy claro la relación que existe entre esos victimarios y el Estado o agentes estatales o la intervención de omisión o acción de agentes estatales que facilitaran la comisión del delito. No está claro. Lo cierto es que tenemos un contexto de desplazamiento forzado y entonces aquí es donde los soft law que he mencionado, las reglas de Brasilia y el Código Iberoamericano de Ética Judicial funcionan bastante bien. Y lo van a hacer porque, como ustedes ven, ya vamos a analizar cómo este par de soft law van a jugar al momento de decidir sobre la caducidad. Lo primero que tenemos que tener claro es que la regla 3 de Brasilia, que ustedes pueden ver allí, va a señalar que de manera amplia quién se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Y entonces dice, se consideran en condiciones de vulnerabilidad aquellas personas que por razones de edad, género, estado físico o mental, perdón, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, se encuentran en especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. ¿Esto qué significa? Si tenemos entonces que la edad, el género, el estado físico o mental, las circunstancias sociales y demás elementos vulneran la posibilidad de acceder a la justicia, entonces inmediatamente funcionan las reglas de Brasilia y entra este soft law a reforzar una serie de interpretaciones que vamos a ver. El desplazado interno, según el artículo 1 de la ley 387 del 97,
pero ustedes lo van a ver en la regla cuarta, es quien se ha visto forzado a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia, actividad económica habitual, porque su vida, su integridad, pues presentan problemas en cuanto a su seguridad y libertad personal, porque son vulnerados o amenazados con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones, dice esa ley 387. Conflicto armado interno, del cual hemos vivido, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, y aquí es donde están estas normas del desplazamiento forzado y de la desaparición forzada, porque tenemos vulneraciones al derecho internacional humanitario o circunstancias emanadas de situaciones anteriores que pueden en un momento determinado, dice la norma, alterar drásticamente el orden público. Entonces, una persona en esas condiciones, dice esa ley 387, en su artículo 1, puede encontrarse en circunstancias de desplazamiento interno. La regla 14, que ustedes van a ver aquí, va a tener un concepto de desplazamiento interno no muy distinto. Dice la regla 14, pueden encontrarse en condiciones de vulnerabilidad los desplazados internos, entendidos como personas o grupos de personas que se han visto forzados o obligados a escapar o huir de su lugar, de su hogar, de su residencia habitual, en particular como resultado para evitar conflictos armados, de situaciones de violencia generalizada o de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales provocadas por el ser humano. Esta regla, la causa del desplazamiento no está atada a la acción o omisión de un agente estatal. Obsérvenlo bien. Aquí no se está hablando de esa circunstancia. Por supuesto, otra cosa es que esa circunstancia sí es relevante para obtener una indemnización al tenor del artículo 90 constitucional, porque el Estado responde por las acciones u omisiones de sus agentes, pero es algo que esa circunstancia de si ha involucrado por acción o omisión a un agente estatal es una circunstancia que debe debatirse en el proceso, de suerte que lo que va a privilegiar la regla de Brasilia es la posibilidad de que la persona acceda a la jurisdicción a dar el debate, porque si la regla no está, por la caducidad no puede entrar. Pero lo que privilegia la regla, entonces digo yo, es simplemente proceder de nuevo a dar ese debate con el objeto pues de funcionar. Así que la norma básicamente lo que va a mencionarnos entonces es que en los casos prácticos de desplazamiento interno pueden multiplicarse aspectos como la edad, como la pertinencia, las comunicaciones de minorías, la victimización. Debe quedar entonces medianamente claro, establecido por prueba sumaria, que se tiene la condición de desplazado interno, porque a partir de ello opera la presunción de la regla 3 de que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, tanto en dificultades como en el ejercicio pleno del sistema de acceso a la administración de justicia. Finalmente, la regla 24 lo que va a señalarnos es que se establecen los destinatarios. Esta regla 24 avanzó hasta la regla 24, son los destinatarios de la administración de justicia. Y dentro de los destinatarios de esta regla, dice en el primer lugar que son responsables de esta regla los quienes diseñan o implementan y evalúan políticas públicas en el sistema judicial, y por eso el Consejo Superior de la Judicatura ha reseñado la obligatoriedad de seguir estas reglas. Segundo, los jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores y demás servidores que laboran en el sistema de administración de justicia de conformidad pues con la legislación interna de cada país. Por tanto, estamos obligados a seguir esas reglas de Brasilia, también los abogados, los profesionales del derecho y por supuesto policías y servicios penitenciarios. Esto, conforme a la regla 24, es lo que decía, ha obligado al Consejo Superior a exhortar, ya que se genera políticas de implementación, políticas públicas de acceso a la administración de justicia, a implementar el uso y la observación de las reglas de Brasilia. Finalmente, esta regla de Brasilia
como ustedes pueden ver en ese literal F de la regla 24, dice, y con carácter general, todos los operadores del sistema judicial y quienes de una u otra forma participan en su funcionamiento, recoge toda la discusión y no deja a nadie por fuera. Esto significa entonces que es necesario tomar una decisión. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Admitimos o inadmitimos? Y aquí es donde el código modelo vuelve y juega el otro soft law que fue adoptado por el Consejo Superior, vuelve y juega, porque en el artículo 38 va a hablar de las esferas de la discrecionalidad y a decirnos que nos debemos orientar por consideraciones de justicia y equidad. El artículo 35, que el fin último de esa actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho. Ese es lo que nos proponemos, y el artículo 37 va a hablar del juez equitativo tomando en consideraciones cada una de las particularidades del caso. De suerte que aplicando las reglas de Brasilia, que permite el acceso a la administración de justicia, lo que tenemos es que si el Consejo de Estado ha determinado en un auto del 12 de mayo del año 2010, radicado 32.582, que en materia de caducidad, cuando existan estas dificultades, debemos orientarnos por los principios pro damato y pro accione, permitiendo el acceso a la administración de justicia. Pues esto ya reconfigura todos los elementos de la decisión, y entonces lo que tenemos es que ese artículo 164 hay que releerlo ya en perspectiva de las reglas de Brasilia, del Libro Mexicano de Ética Judicial, y esto va a permitirnos el acceso como una decisión discrecional del juez, acceso para dar un debate, que permitamos al ciudadano que se encuentra en circunstancia de debilidad, conforme a la regla 3 de Brasilia, el acceso para que dé el debate. Así que en este orden de ideas, lo que nosotros tenemos, pues, es que, visto esto, voy a avanzar hacia la naturaleza del soft law jurídico. Esa regla, entonces, 14, permite acceder a la jurisdicción para dar el debate. La regla 4, decía, no señala cuáles serían esas causas que generan vulnerabilidad, pero tiene una norma interesantísima al final, y esa regla 4 dice que la concreta determinación de las personas en condiciones de vulnerabilidad en cada país depende de sus características específicas o incluso de su nivel de desarrollo social y económico. Y aquí voy señalando entonces que debemos avanzar hacia establecer estos soft law que he mencionado, reglas de Brasilia y el Código Americano de Ética Judicial. ¿Cuál es su obligatoriedad? Verán, en el año 90 empieza a surgir una cumbre judicial de los distintos presidentes de tribunales en Iberoamérica. Al mismo tiempo se estaban realizando encuentros de los consejos superiores de la judicatura, y lo que se hizo en el año 90 fue, finalizando el 90, fue fusionar ambos elementos, y aparece una estructura llamada cumbre judicial. Esta estructura cumbre judicial no es un tratado, no es un organismo internacional como la ONU que reconozca su existencia. Sin embargo, del análisis de estos dos soft law que he mencionado, del rol que juegan en el sistema de fuentes, de las circulares del Consejo Superior de la Judicatura, el hecho de que Colombia haga parte de cumbre judicial, significa que estos documentos van a tener lo que Adela Cortina llamó en este texto del año 2010, justicia cordial, al menos son la característica, decía, de documentos oficiales con capacidad normativa para quienes participan en una actividad determinada. Eso significa entonces que va a haber cierta obligatoriedad en esos elementos. Pues, ¿son estos los únicos elementos de cumbre judicial? No. En ese texto sobre ética judicial van a encontrar ustedes en este numeral, aproximadamente desde la página 290, distintos elementos que ustedes pueden tomar en consideración cuando estemos hablando de caducidad o de algunas otras circunstancias en el momento de la decisión. Hay aquí otros soft law que podemos y debemos tomar en consideración. Lo cierto, y recojo la discusión, es que frente a estas etapas que ha tenido soft law, cumbre judicial, aparece entonces
ya no como ya no como un organismo, ya no como un convenio, ya no como un tratado, no. Y entonces la naturaleza jurídica de cumbre judicial, lo cierto es que ahí tenemos a 23 países dialogando y entonces la pregunta sería ¿cuál es la obligatoriedad? Y claro, podríamos decir, bueno, de nuevo, como se ha mencionado, el pacta sunt servanda, pero esto deja una circunstancia interesante que ya la voy a recoger y es que si esa es la obligación, entonces, hasta el momento tendríamos al menos 5 consecuencias. La primera, pues, es obviamente que esa percepción de Maymer de ley lata y ley ferenda no agota el concepto hoy. Hay una menos preocupación por lo que Chinquín llama, pues, en el desafío del derecho indicativo, desarrollo y cambio en el derecho internacional del 89, una menos preocupación por lo que sería su naturaleza jurídica y más por lo que sería su aplicación, cómo lo aplicamos. Yo he hecho un ejercicio aquí sobre aplicación, que es hacia donde se está moviendo la discusión en este momento. Tercero es que si participamos en cumbre judicial como un elemento al cual pertenecemos y estamos en discusión, entonces, como dice Bott en su escrito del 80, normas legales y normas no legales, entonces sería inadecuado seguir el principio de la buena fe o del estoppel. El estoppel es un concepto, digamos, anglosajón, pero sería inadecuado seguir el concepto del principio de la buena fe porque este principio no va a transformar una norma no vinculante en vinculante. Cuarto lugar, Shelton dice que los soft laws se profieren en todas las actividades y va a haber una multiplicación de esos soft laws. Ese texto de Shelton es un texto que permite repensar estos elementos del soft law en torno a flexibilidad, adaptabilidad, rapidez y simplicidad. Esto pone de presente entonces que avanzó, de presente entonces que el sistema de fuentes va a jugar una posición interesante. Miren ustedes, por ejemplo, cómo ese sistema de fuentes del 230 se vuelve insuficiente para pensar ya en la ubicación del soft law. Ya tenemos entonces imperio de la ley, los precedentes y por supuesto los principios constitucionales que son distintos a los principios generales del derecho. Ese artículo 230 dice entonces que los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, a los precedentes, por supuesto, como ya se enunció, y a los principios constitucionales. Se habla de unos criterios auxiliares como la equidad, la jurisprudencia y la doctrina, pero ¿dónde estarían entonces esos soft law? Me encontré con un texto de Calaza, es un texto interesante, el texto es del año 2011, es una revista francesa, se puede traducir válidamente como el soft law internacional entre la inspiración y la aspiración, y lo que él dice es lo que hemos visto que se ha venido produciendo. El soft law produce efectos en los instrumentos del derecho duro. Así que cuando nosotros analizamos el artículo 164, que sería derecho duro, lo que hemos visto es que este par de soft law, el código modelo y las reglas de Brasilia van a producir efectos sobre los mismos. En suma, aún tenemos por pensar en qué consisten estos elementos del soft law y cómo podemos integrarlos al artículo 230. Con esto yo retomo la perspectiva y vuelvo otra vez a